perdón. Y quizás muchos están pensando, claro, voy a hablar con fulano, fulano tendría que haber venido para que escuche y sepa cómo perdonar, ¿verdad? Porque siempre son los demás. No sé si a usted le pasa, que usted se da cuenta que los demás se equivocaron, y los demás deberían pedir perdón o perdonar a otros, pero uno se olvida que es uno primero el que tiene que ocuparse de lo que pasa en casa, ¿cierto? El perdón es un camino de dos vías, por lo menos. Es el perdón que Dios nos da a nosotros y es el perdón que otras personas también nos dan, pero es el perdón que sale de nosotros hacia otros. Con Dios no tenemos ida y vuelta porque no tenemos nada que perdonarle a Dios. Pero con las personas sí. A mí me llama mucho la atención esa gente que por ahí dice, cuando habla del agradecimiento, por ejemplo, dice, no, sí, yo le doy tantas gracias a Dios porque empecé mi negocio. Ay, ¿cómo lo empezaste? No, el pastor me ayudó con esto y con aquello, pero yo le doy gracias a Dios. ¿Y al pastor le das gracias? Es fácil darle gracias a Dios. Pero a la gente, ¿por qué no le damos gracias? ¿Por qué no reconocemos que hay alguien que nos ayudó? Yo escucho mucho esto. No, pero la gloria es para Dios. Sí, es para Dios, pero Dios se glorifica en que los hermanos nos reconozcamos unos a otros y agradezcamos lo que el otro hizo. Eso es nuestro corazón. Y con el perdón pasa igual. Nos parece que Dios lo va a perdonar, pero nosotros no. Que te perdone Dios porque yo no puedo. ¿Lo escucharon eso? Que se ocupe Él porque Él es Dios y yo no. Y nos justificamos en eso. Pero ¿saben qué? Dios quiere que perdonemos. Y ni siquiera, les voy a contar un secreto, ni siquiera es por el otro, es por nosotros. Porque perdonar nos pone un bagaje, nos pone un peso en la espalda, en el corazón, y nos va doblando, nos va tirando, nos va destruyendo poco a poco. La falta de perdón, la condenación hacia nosotros y hacia otros. Porque, ojo, a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero esa condenación, ese peso de falta de perdón nos va tirando abajo. Imagínense cuando querés correr una carrera. Cuando estás caminando por el paisaje no pasa nada, pero cuando alguien te persigue, viene un león corriendo que no comió, viene atrás tuyo. ¡Ey! No querés tener un peso en la espalda para salir corriendo porque no vas a poder correr con eso. Y la vida muchas veces te está corriendo atrás y vos no podés salir corriendo porque tenés este gran peso de lo que no has podido perdonar o no has querido perdonar. ¿Y por qué digo no has querido? Y muchos estarán pensando, no, momento, no me conoces, no sabés quién soy. Yo quisiera, pero no puedo. Y yo te entiendo. ¿Sabes qué entiendo? Entiendo que no es fácil enfrentarte a ciertas cosas. No es fácil pasar por ciertas situaciones. Y no te lo digo porque lo leí en un libro. Te lo digo porque lo viví. Porque yo también viví cosas. Pero ¿saben qué? Yo me di cuenta en el caminar de la vida que no hay ningún problema más grande que el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que cualquiera de tus problemas. No hay ninguna traición más grande que la salvación que Dios te da. Ninguna cosa se puede comparar, ninguna mala le gana a todo lo bueno que Dios tiene para ti. Dios tiene salvación, Dios tiene perdón, Dios te ha perdonado de todas aquellas cosas de las que tú te condenas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, estoy usando la versión NTV, para que sepan y puedan comparar, no sé cuál tenemos allí, pero vuelvo a leer. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Fíjense qué interesante, dice que nos cuidemos, pero no solo a mí, sino unos a otros, para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Ahí está, tenemos otra versión, pero estamos en la misma página. La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Dios mío, está diciendo que si yo no me cuido, puede brotar una raíz de amargura que no solamente me va a hacer mal a mí, sino que va a envenenar a otros.
O sea, no es solamente como el veneno que te tomaste, sino es el veneno que está en el aire, ¿no? Parece que uno lo respira y envenena a otros. Y cada comentario de uno va envenenando a alguien más, va incluyendo a alguien más. Y no le hacemos ningún favor a nuestros hermanos cuando hacemos esas cosas, ¿verdad? Al contrario, pero dice que tengamos cuidado de eso. Dios nos quiere advertir de que seamos cuidadosos, que observemos, que seamos intencionales a la hora de no generar en nuestras vidas una raíz de amargura. ¿Y qué tiene que ver esto con el perdón? La raíz de amargura se genera a partir de la falta de perdón. Nosotros vivimos nuestras vidas como si el no perdonar fuera gratis, como si el no perdonar fuera un privilegio de nuestro orgullo. Yo no te perdono porque yo tengo razón. Y no te das cuenta que la carga la pones sobre tu espalda, no sobre la espalda del otro. Que la falta de perdón te afecta a ti de una manera destructiva, generando una raíz de amargura que te envenena a ti y envenena a los que tienes alrededor. Esa raíz de amargura nos enferma, tanto física como mentalmente. Y no lo estoy diciendo como una cosa poética, lo estoy diciendo literalmente y está científicamente comprobado que hay enfermedades como muchos tipos de cáncer que por supuesto tienen vías biológicas y físicas, pero tienen raíces espirituales y mentales. La falta de perdón es una de ellas y es la principal. La falta de perdón enferma nuestros cuerpos, nos enferma a nosotros, nos pone en una condición en la que no queremos estar. Sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero a veces la palabra de Dios nos resulta como que hay tanto para hacer y para obedecer, ¿no? Todo lo que tengo que dejar para ser cristiana. Y saben que no es así. Dios quiere que seas consciente que Él te llamó a libertad. Imagínense una persona que ha estado encerrado en una celda de 2x2, digamos en este tamaño, una celda así de chiquita por toda su vida, 20, 30, 40 años. Y un día Dios te abre la celda y te dice, podés salir. ¿Y qué tengo que hacer para salir, Dios? Perdonar, soltar, déjalo ir. Porque ¿saben qué? El perdón no te tiene agarrado a ti. Tú tienes agarrado al perdón y no lo sueltas. O la falta de perdón, al rencor, a la amargura. Eres tú quien la abraza y no la deja ir. Pero cuando salen de esta prisión donde estuvimos tantos años, no sabemos vivir afuera. No sabemos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y tenemos que aprender a vivir en ella y disfrutarla. Pero ¿sabes por qué? Porque como es desconocida, no tenemos idea de que adelante nuestro está por venir lo mejor de parte de Dios. Dios tiene preparado lo mejor para ti. Y sí, celébralo, porque lo que se celebra se repite. Celebremos que Dios, nuestro Dios, tiene preparado algo grande para nosotros. Y les quiero decir una cosa que es un paréntesis. Mientras escuchan el resto, quiero que tengan en mente aquello que quieren soltar, porque hoy es una mañana de liberación. Porque el perdón que traes en tu corazón, la necesidad de perdonar, y ese perdón que está listo ahí para salir, ese perdón que está listo para abrir esa jaula, esa celda en la que estás encerrado, ese perdón te va a liberar esta mañana de parte de Dios. Porque Dios quiere que vivas en la libertad con que Cristo te hizo libre. Él no quiere que vivas en esclavitud nunca más. Pero nos corresponde a nosotros, es una elección nuestra, es una actitud nuestra. Tenemos que nosotros elegir perdonar. No es algo automático. Lo que es automático es enojarme cuando alguien hace algo que no me gusta. Eso sí sale solito, ¿vieron? Me enojo. Si estoy más entrenada, puedo poner una cara y nada más. Y si estoy más entrenada, doy media vuelta y me lo guardo y me lo quedo para mí. Pero no deja de sucederme lo que me está sucediendo. Igual estoy reaccionando internamente. Pero Dios me dio una libertad en Cristo para ser libre de esa amargura. Pero acá se conectan el perdón con la libertad, la falta de perdón con la amargura, con la enfermedad, con las prisiones en las que vivimos todos los días.
¿Cuántos momentos de felicidad tienes en un día? Solamente quiero que piensen en la última semana que vivieron. Solo la última semana. ¿Cuántos momentos que decís, wow, le pondría play de nuevo, ¿no? A ese momento. Y lo paso una vez y lo paso. Como las películas que te gusta mucho una parte cuando los nenes son chiquitos, que te dicen, otra vez, otra vez. Y vos se la ponés de vuelta y se vuelven a reír por el mismo chiste. Yo quisiera a veces hacer play en momentos de mi vida y volver a pasarlos, y volver a tener a mis bebés en los brazos, y volver al momento en el que me casé, y volver al momento en que tuve mi primera hija, mi segunda hija, mi tercera hija, al momento en que fui liberada del cáncer. Y vos decís, pero pará, ese momento quiere decir que tuviste que pasar por el cáncer. Igual voy a pasar por algo. ¿Cómo se llama? ¿Cáncer? Ok, ahí pasamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es más grande que cualquier enfermedad. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier amenaza que nos puedan hacer. Tenemos un Dios grande, grande y poderoso. Efesios 4, 31 y 32 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables con otros, de buen corazón, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo o por medio de Cristo. Dios no solamente quiere que sepas que eres perdonado, perdonada, Él quiere que perdones a otros. Él quiere que como hermanos vivamos en perdón. Dice la palabra de Dios que una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No prevalece, no puede prevalecer. Los antiguos guerreros usaban la frase diciendo, divide y reinarás. Porque mientras yo genere lío, disturbio, conflicto en un ámbito, entonces yo puedo estar por encima de esto. Porque como nadie se pone de acuerdo, bueno, no se preocupe, yo lo arreglo. Divide y reinarás. Eso hacían aquellos que tenían las flotas más pequeñas, los ejércitos más pequeños, dividían a los grandes porque cuando se unían, ganaban. ¿Saben qué? Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que aprender a unirnos. Esposo y esposa, no te pierdas el próximo congreso. Mientras tanto, practica perdonar, porque el enemigo no es tu marido, no es tu esposa, el enemigo está afuera y es el diablo, nuestro único enemigo. Aprendamos a perdonarnos en familia, aprendamos a perdonarnos entre hermanos en lo que compartimos. ¿Cuántas cosas no has perdonado que ni siquiera la persona que está en cuestión sabe que tienes que perdonarla? Que nunca te va a pedir perdón porque no se enteró nunca que te ofendió. Si tenemos de esas, ¿alguien tiene de esas o yo sola? ¿Alguien más? Sí. Hay algunos honestos por acá. Por ahí los otros no me escucharon. Pero es verdad que hay personas que nos han ofendido, pero no quisieron ofender, así que ni se enteraron. Y entonces vivimos esperando que nos pidan perdón. Pero sabes que el perdón no te lo tienen que pedir, el perdón lo tienes que dar. Es tu parte. Dice la palabra de Dios que la amargura puede dañar nuestra salud. En Proverbios 14:30 dice, y la paz del corazón da vida al cuerpo, pero la envidia corrompe los huesos. Y la envidia y la falta de paz tienen que ver con esta amargura que produce la falta de perdón. Es ahí donde encontramos nuestra sanidad de la mente y del cuerpo, la sanidad del corazón. En esta integridad está la sanidad del alma. A veces la gente habla de la sanidad del alma, el doctor del alma, y yo digo, pero ¿por qué no vamos al grano? El alma tiene que ver con todo mi ser. Yo tengo que tener mi cuerpo sano también, porque es el vehículo para que yo pueda vivir y disfrutar de lo que Dios me dio aquí y ahora. Pero tengo que tener mi mente sana para poder accionar, porque los pensamientos preceden a las acciones. Si yo no tengo mi mente sana, no hago los pensamientos correctos, los pensamientos adecuados, los pensamientos que me liberan, no voy a tomar las acciones para recibir eso. ¿Qué pasa cuando estás pensando todo el tiempo en un tema?
ya sea una película, las mujeres una película romántica, una novela, viste que te enganchaste con la novela. Pero los hombres también, porque ahora hay series que son como las novelas de antes, que no paras de verlas, ¿viste? ¿Y qué habrá pasado? ¿Y qué habrá pasado? ¿Y quién vio Game of Thrones? Ah, nadie quiere delatarse. ¿Sabés que se les prende una lucecita a los que vieron Game of Thrones? Y yo los estoy viendo. Así que ojo, que yo ya sé. Hay tantas cosas que vemos y que no son las que nos conducen a lo mejor, pero no estoy para juzgarlos. Lo estoy poniendo como ejemplo de algo que nosotros tenemos como ese craving, como ese antojo de querer seguir viendo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están enganchados ahí. Y están enganchados en la historia de amor que pasó, en la historia de odio, en la historia del espía o en la historia de tal. Esos son nuestros pensamientos que van y van y van y van. Y nosotros los dejamos. Y cuando estamos pensando en eso, accionamos conforme a eso. ¿A quién le pasó que ve una película de mucha acción o de violencia y odio y empieza a tratar mal a los demás? Quizás ustedes no se dieron cuenta, pero lo hacen. Lo hacemos todos, porque somos espejos, muchas veces, de lo que estamos viviendo. Y de hecho hay unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo y que lo que hacen es repetir lo que están viendo. Pero no entramos en ese detalle. Sin embargo, es bueno que sepan que no les estoy diciendo algo porque me lo inventé, sino porque hay documentación científica. Y repetimos lo que vemos. Y seguimos mirando y seguimos viendo cosas y seguimos pensando en eso y actuando según eso. ¿Qué pasaría si mi pensamiento, mi mente estuviera puesta en la palabra de Dios, pensando en perdonarnos unos a otros? ¿Estaría yo pensando en la venganza del soldado Ryan? ¿O estaría pensando, no era la venganza, ¿no? No me acuerdo. Era bueno, en buscar al soldado Ryan. ¿Y en vengarme de quién? ¿Quién era la venganza? Había otro que tenía una venganza, no me acuerdo quién era. John Wick es el que iba y... Ese sí, ¿eh? Cuando uno piensa en eso, imagínate ver esas películas todos los días. ¿A alguien le pasó que ve esas películas de noche y de golpe escuchás un ruido y te sobresaltás? Porque tu mente lo asocia inmediatamente con lo que estuviste viendo durante quizás toda la semana. ¿Sí les pasó? ¿Por qué? Porque el pensamiento está perseverando. Pero la palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando perseveramos nuestros pensamientos en Dios, es cuando confiamos en Él. Pero les voy a decir algo, no es que persevero porque confío porque persevero. Entonces tenemos que perseverar, practicar. No es que todavía no me lo creo que Dios me va a dar un hijo. Persevera, sé terco. Y decirle que no a todos los argumentos. La palabra de Dios dice que podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí vamos a creer lo que la palabra de Dios dice que soy y permitimos que Dios nos guarde en completa paz porque perseveramos en Él. Cuando te sientas tentado, tentada, en pensar mal, en no perdonar a tus hermanos, piensa en la palabra de Dios. Si tuvieras que hacer un negocio y te dicen, te dejo tu auto modelo 78 o te entrego un Lamborghini modelo 2024. Solamente, ya sabés que el Lamborghini, ¿no? Vamos por ahí. ¿Qué elegirías? ¿Qué preguntarías? ¿Cuánto cuesta? ¿O seguro que me lo vas a dar porque te vas a quedar con mi modelo 78 para darme el 2024? Dios tiene tu modelo 2024 listo. Solamente que no querés soltar el 78. ¿Puedo quedarme con los dos? ¿Puedo quedarme con la angustia, con la amargura, con la falta de perdón, con la acusación con el otro y tener el Lamborghini que me libera y que me lleva a todos lados y que me da prosperidad, que me da vida, que me permite liberarme de la angustia? No, tenés que elegir. Yo no sé cuál elegirías. ¿Qué te parece? ¿Elegirías el 78? ¿El 2024? ¿Deuteronomio? 30:19 dice, he puesto delante tuyo el bien y el mal.
la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si queremos vivir en libertad, tenemos que vivir con perdón. Hay un pasaje maravilloso en Mateo 18 y en los versículos, vamos a leer 21 y 22 y les voy a contar el resto para que ustedes puedan asimilarlo como un cuento, pero después ustedes búsquenlo en la palabra de Dios. Los invito a que se comprometan a hacerse hábitos con Dios. Un hábito en la palabra de Dios, un hábito de buscar su presencia, un hábito de estar con Él, porque con Él es fácil perdonar, sin Él es imposible. Si queremos ser libres de lo que nos molesta, de lo que nos aqueja, de lo que nos tira abajo, de lo que nos destruye, tenemos que aprender a perdonar, pero no lo podemos hacer solos, porque el perdón no es un sentimiento. ¿Saben qué va a pasar? Que nunca tengo el sentimiento de perdonar a los que me lastimaron. Excepcionalmente he conocido gente que sí. No conozco en profundidad a esa gente, pero que han dicho que sí. Yo no lo sé, pero no lo juzgo. Digo, puede ser la excepción que confirma la regla, pero el 99% de los mortales que aquí estamos presentes, o inmortales porque tenemos vida eterna, ¿verdad? Amén. Bravo por esa vida eterna que ya comenzó. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para perdonar. Perdonar no es algo que nos sale solo. Como cuando transpiro y salen mis toxinas de mi cuerpo. Qué lindo, ¿no? Que el cuerpo haga el trabajo solito. Mira si el perdón fuera así. Si solamente yo tuviera que quedarme y cuando mi cuerpo no aguanta más la falta de perdón, ¡puc!, larga perdón. No es así. No funciona así. Se queda atrapado. Se queda encerrado en nosotros. Y se va pudriendo dentro nuestro. Hace un rato daba el ejemplo de, imagínense tener una papa que es el objeto de su falta de perdón, que ustedes se la guardan con ustedes, se la meten en el bolsillo. El primer día es una papa, el segundo día puede ser una papa, el tercer día, el cuarto día, la semana. La papa ya no es tan papa. A las 2 semanas ni te cuento, al mes, tiene un olor asqueroso, terrible. A los 2 meses, al año. Esa es tu falta de perdón. Te la llevas contigo. Y no solamente te hace mal a ti, sino que cualquiera que se acerca a ti huele tu falta de perdón. Esta persona huele a falta de perdón. Pero dice que también envenena a otros. En Mateo 18, 21 y 22, nos está hablando de que Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿7? ¿Te parece bien 7? Como los días de la semana. 7. Es un número, el número perfecto. 7. Dale, 7. ¿Cerramos en 7? No, le dice el Señor Jesucristo. Hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? No le está poniendo un número. Acá hay una figura que lo que quiere demostrar es que el perdón tiene que tener un acceso infinito, un acceso constante, porque siempre vas a ser herido o herida por alguien, siempre vas a ser ofendida o ofendido por alguien. Puede que te hayan abusado en algún aspecto de tu vida, que te hayan traicionado, con o sin intención, porque existen las dos maneras. Pero lo más importante es que puedas sacarte el peso de encima, porque mientras no quieres perdonar, no lo lastimas al otro, te lastimas a ti. Y dice que perdonamos hasta 70 veces 7. Pero ¿saben qué no entendemos cuando no tenemos fuerza para perdonar? Cuando no somos capaces de perdonar. Lo que no entendemos es que Dios ya nos perdonó a nosotros primero. Aquí en el versículo, a partir del versículo 22 de Mateo 18, se van a encontrar con que en este pasaje hay un amo que tiene 2 siervos que tenían una deuda. Uno tenía una deuda directa con el amo una persona muy importante, muy capaz, con mucho dinero, como nosotros, aquí presentes, ¿verdad? Lo declaramos que será así, ¿por qué no? Dios es poderoso para darnos. ¿Saben qué? Ustedes tienen que saber que Dios es poderoso para darte todo aquello que crees que Él te va a dar. El tema es que no creemos por aquellas cosas que creemos que no las merecemos. Pero tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios está trabajando en tu vida. A veces lo que hace falta para activar eso es perdonar. Porque tienes las manos tan ocupadas sosteniendo tu rencor que no dejas que el perdón avance sobre tu vida, que el perdón te libere. Pero entonces estaba este siervo aquí que se da cuenta que le debe más de $1 millón a su amo y le dice el amo, ya está, terminó tu tiempo,
me tenés que pagar, pero como no tenés, me vas a dejar a tus hijos, a tu esposa, a tu casa. Y se larga a llorar, el hombre se arrodilla y dice, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces somos nosotros? Ten misericordia de mí. Yo sé que la embarré, yo sé que la arruiné, pero ten misericordia de mí. ¿Y saben qué hace Dios? ¿Qué hace? ¿Nos condena? No, Él tiene misericordia de nosotros. Él nos perdona, nosotros somos ese siervo perdonado. Entonces el amo le dice al siervo, tranquilo, te perdono la deuda. ¿Saben por qué Jesús en esta parábola pone el énfasis en el perdón de una deuda tan extrema? Porque entiende que lo que nosotros fuimos perdonados fue mucho más de lo que era perdonable. Porque esa deuda para un obrero es imposible de pagar. Para nosotros es imposible de pagar la deuda que teníamos con Jesús para nuestra salvación. Pero Dios pagó el precio por nosotros. Entonces, el caso de este siervo fue hecho libre de su deuda. Hoy es perdonado, es liberado, ya no debe nada. Pero sale a la calle y se encuentra con un hermanito que le debía $10. Y lo agarra del cuello y lo pone contra la pared y le dice, págame los $10. Porque si vos me pagás, yo ahora voy a tener $10 y ya no tengo ninguna deuda. Y lo amenaza y lo lastima y lo amedrenta para que le pague. El relato sigue. Ustedes lo pueden investigar. Yo me quiero quedar ahí en el relato. Porque perdonar no es algo que me nace porque sí, no me nace porque lo necesita el otro, no me nace ni siquiera porque me lo pidieron o no me lo pidieron. Lo perdonaría si me pidiera perdón. Quizás no lo perdonaría, porque si no estás dispuesto a perdonarlo cuando no te lo pide, ¿por qué estarías cuando te lo pide? ¿Qué necesitas? ¿Ver la humillación del otro? Esa es otra etapa del perdón. Pero lo que a ti concierne tiene que ver con ubicarte delante de lo que Dios te ha perdonado. Como este siervo, que no fue capaz de perdonar al que le debía poquito y era una deuda pagable, pero esa deuda que era impagable fue perdonada por su amo. Nuestra deuda impagable fue pagada con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él eliminó todas nuestras deudas, Él redimió todos nuestros pecados. Fuimos hechos limpios, fuimos hechos nuevos para Él. Y ese es nuestro Dios. Pero tenemos que mirar cómo andemos. La Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. No hay nada mejor que estar firme en la palabra de Dios. Perdonar es poder liberarte de las cargas que tú crees que pusiste sobre otro, que tú crees que pones sobre aquel que te afrentó, que te ofendió, que te abusó o lo que sea que haya sucedido sobre la persona o sobre las situaciones o cosas que han pasado en tu vida, que tú sigas culpando sin perdonar. Dios te está diciendo, yo soy el amo que perdona. Yo no quiero que seas el siervo que no perdona. Así como las personas enfermas contagian enfermedad, las personas heridas hieren a otros, ¿qué deberían hacer las personas perdonadas como nosotros? ¿Qué deberían hacer? Tenemos la capacidad de perdonar porque tenemos el perdón en nosotros, porque hemos sido librados, porque podemos vivir agradecidos, porque tenemos un Padre que nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna porque nos perdonó, porque nos dio de su perdón, de su amor. Y hoy, iglesia, te toca a ti. Hoy te toca a ti perdonar. Perdonar a otros, perdonarte a ti mismo o a ti misma. Perdonar aquellas cosas que ni siquiera sabes, que no entiendes, que tienes guardadas en lo profundo y oscuro de tu corazón, donde muchas veces se han creado raíces de amargura, donde hemos depositado todos nuestros rencores para sacarlos cada tanto, para sacarlos a la luz y poder decirle a alguien lo mal que nos fue en la vida.
o lo mal que me hiciste en la vida. Sabes que por tu culpa, yo, X, Y o Z. Pero ¿sabes qué? No somos responsables de las cosas que nos pasan. No tenemos ningún tipo de... No lo podemos controlar, ¿verdad? Hay cosas que no podemos controlarlas. Nos pasan cosas, nos hacen cosas, pero podemos controlar cómo reaccionamos frente a esas situaciones. Podemos controlar quiénes vamos a ser frente a lo que nos está sucediendo o nos ha sucedido. Y quizás me digas, pero pastora, es algo del pasado. Está bien, estás a tiempo. Porque el pasado sigue acá, entonces como no se fue, todavía lo tenés ahí, usá esa oportunidad para cambiar la interpretación que le das y perdonar. Para decir, no gano nada con guardarme este rencor, esta amargura y quiero ser libre. ¿Quién de ustedes quiere ser sano en esta mañana? Sano en el cuerpo, sano en la mente, libre de aquellas cosas que nos han tenido atados. Iglesia, ponte de pie. Vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, dándole gracias y pidiéndole la libertad que necesitamos, la fuerza que solo el Espíritu Santo nos puede dar para perdonar algunas cosas. Una vez me preguntaron, pero ¿vos decís que es fácil perdonar? No, yo nunca dije eso. De hecho, yo no puedo sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque soy tanto o más humana que todos ustedes juntos. Y no me da vergüenza reconocerlo. Me equivoco todos los días antes de poner el pie afuera de la cama. Imagínense. O sea, ahí ya me equivoqué. Seguro hasta pequé, no sé. Porque es tan rápida la vida, ¿no? Pero este es el momento de poder reconocernos humanos y de saber que somos polvo y que tenemos un Dios que nos ha perdonado, que nos ha entregado a su Hijo unigénito para nosotros, para recuperar aquello que se había perdido, esa conexión entre Dios y nosotros. Hoy es el momento en que Dios quiere librarte de estas cosas. Yo te invito a cerrar tus ojos. Aquellas personas que quieren ser libres del rencor, de la amargura y hasta de enfermedades, yo los invito a pasar adelante, a dar un paso. ¿Saben qué? La fe siempre requiere de movimiento, siempre. No se queden, ni en sus mentes ni en sus cuerpos. Den ese paso. Atrévanse a creer que nuestro Dios es el Dios que libera, el que trae libertad a nuestras vidas. Si estás en la condición que tienes a alguien para perdonar, yo te invito a pasar aquí porque voy a orar por ti. Que no puedes, que te cuesta, que es difícil, pero quieres ser libre, a pesar de que te cuesta o no puedes. Hasta hoy no pude, pastora, no pude. Este es el día. Solo tienes que tener la decisión de que Dios te libere. Pero tienes que tomar la decisión, porque Dios es un caballero. Él no va a ir por la fuerza a buscarte. Ni yo los voy a traer por la fuerza. Es tu prerrogativa, es tu momento con Él. No te preocupes por lo que los demás piensen. No te dé vergüenza absolutamente nada, porque Dios te ha perdonado a ti y Dios te llena de perdón para que puedas darle a otros. Oremos por aquella libertad que Dios tiene preparada para cada uno. Padre Todopoderoso, hoy traes libertad a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque estás trabajando en el corazón de tus hijos para que las cosas sucedan de una manera diferente, para que al salir por estas puertas, Padre, cada uno de tus hijos reciba libertad, para que esa angustia, esa amargura desaparezca, para que podamos volver a mirar a los ojos al pasado y al presente y poder visionar un futuro de tu mano, Padre. Un futuro con la bendición de tu poder, con la bendición de tu amor. Yo te elevo, Padre, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, Padre, aquellos que quieren vivir en libertad, aquellos que tú les das el poder para caminar en victoria. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque tú abres corazones, porque hay corazones que se han vuelto piedra para no sufrir, pero Dios dice, hago tu corazón
nuevo en esta mañana. Te doy un corazón nuevo para que puedas disfrutar, para que puedas perdonar, para que puedas llorar con los que lloran y gozarte con los que se gozan. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tú nos ves en el rincón que sea que nos escondemos. No te puedes esconder de tu Dios. Tu Dios te está buscando para traerte, te está buscando para liberarte, para darte aquello que necesitas en tu corazón. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres tan amoroso con nosotros, porque no se te escapa nada y porque aquellas cosas, Padre, que aún han quedado en los corazones, tú las estás limpiando. Padre Celestial, gracias nuevamente, porque sin ti no podemos hacer nada, pero contigo lo tenemos todo. En el nombre de Jesús.